una historia del punk en Bogotá es un poco pretencioso. Lo que yo he hecho a través de mi trabajo es una historia del punk a través de las personas que se desenvolvieron en la parte musical, las personas de las bandas y las personas de las discotiendas que trajeron los primeros discos de punk y esos primeros coleccionistas. Según lo que yo he investigado, las menciones más antiguas de punk en Colombia se dan en el año de 1979 en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá en el mismo año, no sé si en el mismo mes, pero sí en el mismo año. Un grupo que se llamaba Crash en la ciudad de Medellín tiene como una de sus influencias musicales a The Clash, que ya sonaba de la primera ola del punk británico. Y acá en Bogotá, la mención más antigua es también de 1979 por el profesor Gilles Charalambos de la Universidad Nacional. Él era profesor de la Facultad de Artes y él tenía un programa en la radio, en la HJCK, emitió el Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, que algunos coleccionistas grabaron esa primera emisión. Se puede decir que a partir de esto pues empezó a circular el punk ya como de boca en boca, al menos si no había punk, pero ya la gente hablaba, y el profesor habló un poco como sobre el sentido que tenía el punk en Inglaterra en ese momento. Si tenemos en cuenta que la explosión del punk británico fue en 1977, pues fue bastante rápido, teniendo en cuenta que no habían los medios de comunicación de ahora, para que tan solo 2 años de su explosión en Inglaterra hubiese llegado acá a la ciudad de Bogotá. En Colombia, ya de la cuestión musical propia colombiana, se desarrolló primero y en una proporción mayor en la ciudad de Medellín. La primera banda de esta ciudad fue Complot de 1983 aproximadamente. Fue la primera banda de punk de Colombia. Esta banda sería influencia de La Pestilencia, que sería la primera banda como reconocida de punk en la ciudad de Bogotá. Había muchachos de clase alta que viajaban a Estados Unidos, a Europa, y conocían de primera mano algo de la contracultura punk que se estaba dando en ese momento. El punk llegaría a la ciudad de Medellín a través de muchachos que iban a prestar servicio en el batallón multinacional del Sinaí. Ellos eran pelados de las comunas y pues en ese momento sí había un conflicto álgido y no iban como ahora que van solo los chicos de estratos altos, sino en ese momento sí llevaban a los chicos de los barrios más, de los estratos más humildes. Allá se encontraron con muchachos que estaban en sus mismas condiciones, pero que iban de batallones de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, y así conocieron ese género musical que estaba causando en ese momento como sensación dentro de la juventud europea, americana y ya en algunos países de Latinoamérica. El punk dentro de su sentido, digamos como que no, se diría no tener como figuras ni estrellas, pero pues sí en el ejercicio de la música hay gente que ha sobresalido. El proyecto de nosotros está dividido en 3 etapas, de 1979 a 1989. 1989 a 1999 y de ahí hasta ahora. De esta primera parte, las bandas más representativas son 3. La Pestilencia, que fue la primera banda como tal, con un público ya que los seguía, que adoptó pues la estética del punk y la influencia musical de diferentes tendencias, entre las que estaba el punk, el hardcore, el metal y ya algo de crust. Esa sería como la banda emblemática, aunque antes de ellos existió otra agrupación que se llamó la Brigada Criminal, que fue la prebanda. Esta banda fue pues como fundada por Héctor Buitrago, el señor que tiene ahora los Aterciopelados, y en La Pestilencia también él fue su fundador junto a Dilson Díaz. Esta sería como la primer banda, la más importante, la más emblemática, La Pestilencia de estos primeros años. Después llegaría la agrupación de Ever Tobar, Morgue, que fue una banda que mantuvo su estilo y como su ideología hasta el final de los días de él. Siempre pues como que estuvo muy metido en la cuestión del punk, muy subterráneo, y pues a diferencia digamos de La Pestilencia, que se volvió un grupo importante, conocido, pues este grupo mantuvo su condición de grupo subterráneo. Y la otra agrupación que fue importante de esta época fue Sin Salida. Unos años más adelante daría nacimiento a lo que fue la escena del hardcore al estilo neoyorquino acá en la ciudad de Bogotá, lo que se conoció como el hardcore, como Santa Fe Bogotá Hardcore. Hay otras bandas de 1989 como Desechos Reservados, Demencia Libertaria, Depresión Psíquica Aguda,
que eran otros grupos más subterráneos, menos conocidos que estos, pero empezaron a hacer, digamos, como que sus primeros pinos a finales de los años 80 y conformarían lo que sería la primera oleada, la segunda ola de punks, que pues sería la década de los 90. El punk como tal tiene una condición, un principio básico que es la autogestión. Entonces digamos como que el punk, no, por así decirlo, no ha necesitado acá en Colombia de disqueras ni de productoras. Pues ya afortunadamente las tecnologías de la información permiten que la gente haga su música y que se evite ese intermediario que es la productora. Sin embargo, han habido acá en la ciudad algunos ejemplos de productoras que le han colaborado a las bandas y que han sacado pequeñas producciones musicales muy al estilo do it yourself, hazlo tú mismo. Aunque me gusta el metal, no soy un gran conocedor de lo que es la escena del metal acá en Bogotá, pero pues sí es una escena más grande, que cuenta con un marketing mayor, vienen más bandas, las producciones son mucho más prolijas, mucho más cuidadosas, no tiene esa naturaleza como salvaje, rudimentaria que tiene el punk, ¿no? El metal, digamos como que en algunos de sus géneros es pues mucho más pulido, pero pues son dos géneros que creo yo desde mi experiencia y lo que conozco desde comienzos de los años 90 que han seguido creciendo y pues que parece que no van a parar de crecer. Cada vez hay más bandas, si tú miras ya digamos en el mapa de la ciudad, podemos decir que en todas las localidades de la ciudad hay grupos de punk, grupos de metal, grupos con géneros afines a estos dos géneros. El punk como tal tiene su origen y su nacimiento en las crisis. En la crisis de 1977 se da el primer estallido, era una crisis de desempleo, una crisis económica que no había tenido precedentes en muchísimo tiempo y surge como una forma de canalizar y de expresar un inconformismo ante un entorno que pues ya se presentaba hostil incluso para los jóvenes del primer mundo. Dentro de su naturaleza el punk pues sí siempre tiene una visión crítica de las cosas, pero más allá de una ideología y eso, pues el punk es música y como tal es un medio de expresión del espíritu humano. Estamos frente a otras expresiones culturales que se han dado. El punk ya lleva 30 años en Colombia y en estos 30 años se ha tenido una permeación en diferentes sectores de la sociedad. En un comienzo, los primeros grupos de punks que eran adolescentes, jóvenes entre 15 y 18 años, pertenecientes básicamente a los estratos 1, 2 y 3, con algunos chicos de estrato 4. Eso hizo también que tuviera un arraigo en sectores donde pues la sociedad pues no es que de mucho. Entonces pues el punk se vuelve una forma de vida propia y una forma de expresión y de respuesta ante un entorno social y cultural difícil, como lo es, digamos, en el de las grandes ciudades, como por ejemplo Bogotá. Para los primeros años, las casetas de la 19 fueron un punto de encuentro no solamente pues del rock, sino también otras culturas como la tanguera, el hip hop también tuvo su nacimiento en las casetas de la 19. Las primeras personas que empezaron a experimentar con hip hop también tuvieron ese punto de encuentro que eran las casetas. Cualquier persona que tenga más de 38, 40 años recuerda que era un lugar pues emblemático no solamente del rock, sino que era un lugar donde se encontraban discos, donde se encontraban diferentes expresiones culturales y material referente a ellas. Entonces este lugar fue determinante porque la música difícil de encontrar, rara, como el punk, como el metal, pues se encontraba ahí, entonces era uno de los puntos de confluencia. De 1989 los acabaron, las quitó la alcaldía por cuestiones de espacio público, entonces los lugares se regaron y ahí unos muchachos decidieron empezar a montar pues pequeños lugares. El más emblemático de estos fue Mordiscos, que también lo fundó Héctor Buitrago, y José Ramírez, el sastre, también un señor muy conocido por su colección y por sus conocimientos acerca de rock pesado. Hubo pequeños bares que eran, como no había un lugar digamos donde se pudiera escuchar punk y lo más parecido era un bar de rock, pues era parte del agite de la vida de los jóvenes punks de esa época visitar los bares de rock, La Mansarda, Iron Speed, Abo y Costello, que eran pues bares donde se colocaba rock pesado y era algo pues de una u otra forma similar al punk. Para los años 80 esto fue emblemático. Ya para los años 90 pues el centro siempre fue punto de referencia, estaban las bancas donde había un pequeño grupo que siempre estaba ahí, alrededor de ellos pues siempre iba llegando gente todo el tiempo en esa banca y
La 19 pues siempre ha sido muy emblemática, ya después en los 90 surgen diferentes focos en diferentes lugares de la ciudad, por ejemplo en Chapinero, en Suba, acá en Engativá, en Olarte, Kennedy, Bosa, en Ciudad Bolívar, en todos los lugares, pues digamos como que en cada localidad empezaron a haber una o dos bandas y alrededor de ellos pues jóvenes que les gustaba la cuestión del punk. La gente se reunía en Cuatro Parques, en Chapinero, detrás de la iglesia de Lourdes. Bueno, considero importante contar estas historias porque hacen parte de las vivencias de los jóvenes de la ciudad, que hacen parte activa de una sociedad y creo que de una u otra forma esos mensajes, muchas veces llenos de rabia, tienen que ver y concuerdan con una realidad que muchas veces para los jóvenes resulta difícil. Es importante hacer memoria de la parte musical, pero pues también de esa parte que es la expresión de los jóvenes como parte activa de una sociedad y hacer un recuento de memoria también desde lo audiovisual, porque tratar de recopilar todo el material que se ha dado pues alrededor del punk y el hardcore pues para que la gente lo conozca y se apropie pues de él como forma de expresión. De las cosas gratas que me dejó la primera parte fue haber hecho amistad con Ever Tovar, a quien pues seguí como fan de su música durante mucho tiempo, desde que era niño. Ya pues de grande lo conocí y pues teníamos muchos gustos en común y pues logramos entablar una amistad por varios años y pues eso fue como interesante y también conocer a todas esas personas que hicieron la música que a mí aún me gusta, poderlas conocer y pues ver su lado humano y ver que eran pues todos muy personas muy agradables y pues con unos proyectos de vida interesantes, pues fue algo grato, ¿no? Por ejemplo, las dos personas que primero hicieron reportajes de punk para la televisión y eso acá en Bogotá, uno fue Eduardo Arias y el otro es Álvaro García, que es el director de noticias de RCN, pues el anterior, no el de ahora, es el que estaba antes. Y me pareció que era una música que expresaba muy bien el sentir de un joven de, de estrato medio, pues en medio de una realidad que era difícil en ese momento, como pues lo era todo lo de la narcoguerra. Creo que todas las personas que crecimos en esa época, pues de una u otra forma todas tuvimos algún contacto feo con este periodo de la guerra. Y me parecía que el punk se expresaba muy bien, o al menos correspondía a lo que yo sentía, a ese desasosiego que significaba pues crecer en una sociedad tan violenta y tan difícil como la colombiana en ese momento, y que igual hoy lo sigue siendo. Para los 90 ya habían algunos programas que pasaban algo de música, más metal, pero punk no tanto, pero sí algo se ponía. Había un programa que se llamaba Cuatro Canales, estaban los programas de Lucho Barrera, había otro programa de metal que lo hacía Bull Metal desde Medellín, y pues en la radio a veces hacían especiales de algunas cosas. Entonces la forma de conseguir la música era en la 19, ir a la 19, a Mordiscos, al Palacio Musical, a Top Musical, a todas las tiendas de música de la Avenida 19, y pues la forma era ir y comprar. Como era bastante costoso, pues la gente de las discotiendas también pues le grababan a uno por un precio mucho menor los discos y le dejaban a uno sacar fotocopias y pues ya se había vuelto como, para muchos era incluso muy divertido, para mí lo era, ir y fotocopiar y después les ponía color, les plastificaba, los guardaba siempre muy bien para que las cintas se mantuvieran bien. Entonces creo que para cada uno de los punqueros y de los metaleros de los años 90 pues eso era un tesoro, tener sus cassettes y su colección de música. A medida que iba uno comprando pues también intercambiando y así pues se fue regando el punk por toda la ciudad.